Dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luz para el mundo. Un programa que te invita a reflexionar a través de la palabra de Dios, con el único objetivo de que encuentres paz para tu alma. Escúchalo todos los días, Luz para el mundo. Muy buenos días. Les saluda su hermano Uziel Sandí. En esta mañana, deseando que la abundante paz de Dios y la gracia de Jesucristo gobiernen en nuestros corazones. Nos permite Dios la oportunidad de estar trayendo para ustedes su programa. Aprovecho para invitar que se queden con nosotros y analicemos la palabra de nuestro Dios con un tema que traiga edificación y conocimiento a cada una de nuestras almas. Antes de tratar un tema en esta mañana, vamos a escuchar un tema musical que se titula Junto a Él. Ser fiel, guardaré lo mejor de mí. Te prometo ser fiel, guardaré lo mejor de mí para ti. Voy a amarte con tanta fuerza, no te soltaré. Te prometo cuidar de ti, ir tras de tus pies con devoción. Tú serás mi universo, mi ley, mi convicción. Te abrí mis alas y desde entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió toda mi penumbra, se iluminó. Llegaste a mí y tu paz encendió todas mis ganas de luchar. Con tu forma de amar me has hecho cambiar, volví a confiar. Te prometo hablarte siempre con la verdad y aceptar cada error. Tu palabra será mi salvación. Tal vez me asusten tantas pruebas que pasar, pero no hay tempestad tan grande que hoy me pueda derribar. Te abrí mis alas y desde entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió
a confiar. Hemos escuchado la interpretación musical hecha por nuestro hermano Pablo Gómez. Ahora, amigo Radio Escucha, hermano que a través de Facebook nos sintonizas, Esther Espitia nos saluda desde la hermosa nación de Colombia. Que Dios la bendiga. La hermana Ramona Soruco, que Dios la bendiga a ella y a su familia. En esta mañana quiero iniciar un tema que es muy importante conocerlo a la luz de las Escrituras, conocerlo a través de lo que el Espíritu Santo en las Escrituras nos dice, nos transmite para nuestro conocimiento, para nuestro aprendizaje. Pues lo que se escribió, dice el apóstol, para nuestra enseñanza se escribió. El tema que quiero tratar, o que juntos, amigo Radio Escucha, que estás ahí en tu hogar y me permites llegar hasta él trayendo un tema, si tienes una Biblia cerca y deseas leer algunos pasajes junto con su hermano, te invito a que lo hagas. Y si no, porque estás en el trabajo o estás haciendo los quehaceres, escuchemos y analicemos juntos lo que el Espíritu de Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura. El tema que quiero analizar se titula Revelación o interpretación. ¿Qué guía a tu iglesia? Oye bien, revelación o interpretación. ¿Qué guía a tu iglesia? Es muy importante entender, conocer qué es lo que dirige, qué es lo que orienta o guía a la iglesia. Pues estas dos palabras tienen, voy a decir, un impacto que es importante analizar, porque es un impacto que se genera en la vida del creyente, dependiendo de si el lugar a donde yo asisto, si en él hay revelación o si en él solo hay interpretación. Para llegar al puerto de la comprensión y no naufragar en el camino, para entender la importancia de este tema que tu hermano quiere que tratemos, es fundamental comprender que Cristo, al nacer en esta tierra, nació con un propósito establecido por su Padre. Ese propósito era establecer su iglesia, establecer su reino aquí en la tierra.
Por eso dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pues la iglesia que Cristo vino a edificar, a establecer, es ese reino, el reino de Cristo. Esa iglesia que Cristo estableció es una iglesia a la que se le llamó cristiana, título que se le dio porque seguían de manera estricta, porque seguían de manera fiel la doctrina que Cristo enseñó. A eso o por eso se le atribuyó ese título que en su momento era un título, por decirlo de alguna manera, peyorativo. Era un título en pro de insultar a los hermanos. Por eso se les denominaba cristianos. En su momento, repito, cuando se les llamó así allá en los primeros años, se buscaba insultar, pero también era una forma de identificar a aquellos que obedecían, guardaban, llevaban a cabo la enseñanza de Jesucristo en sus vidas. Lo que sucede es que Cristo, en la iglesia que Él fundó, no en la que los hombres con el tiempo fueron levantando, no, en la iglesia que Él fundó, en esa iglesia Cristo estableció su doctrina, su enseñanza, en esa que Él fundó, en esa que Él estableció, que quedó siendo guiada y dirigida por los apóstoles. En esa iglesia, Cristo dejó su doctrina, su enseñanza. No digo sus doctrinas, porque Cristo no trajo muchas doctrinas. La doctrina de Cristo es una sola doctrina trajo Jesucristo. Por eso dice Juan 7:16, mi doctrina no es mía. San Juan 7:16 estoy leyendo. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina. Nótese que no dice mis doctrinas, hablando en plural, sino en singular. Mi habla de una doctrina, una enseñanza que Cristo trajo, que Él vino a anunciar, que Él vino a predicar. Esa doctrina que Cristo trajo, Cristo la dejó en su iglesia. Entonces, como ya leímos, Cristo no trajo ni dos ni tres formas de doctrina. No, Cristo no trajo distintas enseñanzas, sino que Él solo trajo una enseñanza. Pero preguntará alguna persona, si Cristo solo trajo una doctrina, si Cristo solo trajo una enseñanza, ¿por qué en el presente una iglesia llamada cristiana se contradice con otra en sus enseñanzas?
Fíjate bien, hablo del presente. Hoy existen miles de congregaciones, miles de iglesias, y todas se atribuyen el título de cristiana. La pregunta es, si todas se atribuyen el título de cristianas, ¿por qué en el momento en el que se me habla o escucho sus enseñanzas, sus doctrinas, veo contradicciones entre lo que dice una iglesia cristiana y lo que dice otra? Si Cristo solo trajo una doctrina, ¿por qué hay contradicciones? Oye bien, ¿por qué una iglesia llamada cristiana se contradice con otra en sus enseñanzas? Es importante entender que ante la contradicción entre una iglesia y otra, las dos no pueden tener la verdad. Oye bien, y esto es de lógica, lo deducimos, que en una contradicción no pueden haber dos verdades. Es decir, hay alguien que está equivocado, hay alguien que está errado. Pues Cristo no enseñó dos verdades como para decir los dos están bien. No. Solo Jesucristo enseñó una doctrina, una verdad. De modo que ante una contradicción, una de esas enseñanzas es errónea, es falsa. Y si es errónea y es falsa, no es de Dios, es de hombre. Pues Dios es perfecto. El error está en el ser humano, que está limitado y es propenso a la equivocación. Pero ya vimos por qué hay contradicciones. ¿A qué se deben estas contradicciones? Estas contradicciones que vemos, que encontramos, se deben a que muchas congregaciones son dirigidas por la interpretación. Es decir, su dirigente lee la Escritura y enseña lo que interpreta. Oye bien, X o Y persona que dirige una iglesia lee y enseña lo que él interpreta de lo que leyó. Y claro, toda interpretación lleva un aporte humano, pues la capacidad de interpretación de aquel dirigente puede ser muy alta y quizás acierte en gran parte de lo que interpreta, pero todo lo que involucra la capacidad humana siempre estará sujeta al error, porque el hombre no es perfecto. Y cuando una iglesia se dirige
por interpretación, su doctrina, su enseñanza que se imparte en ese lugar va a tener muchas cosas de acuerdo a la Biblia, pero siempre habrá una parte de esa enseñanza que no esté conforme a la verdad. Porque, repito, la interpretación siempre está sujeta a errores. Oye bien, la interpretación siempre está sujeta a errores. Pero a diferencia de las iglesias, de los hombres, donde se dirigen por la interpretación, en la iglesia de Cristo, en la que Cristo fundó, esa iglesia no se dirige por la interpretación, sino que la iglesia de Cristo es dirigida por la revelación. Oye bien, la iglesia de Cristo es dirigida por la revelación. Saludos a la hermana Rita Herrera, a la hermana Noelia Tarifa, al hermano Ernesto Valdés. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Desde Talca, Chile, nos saluda nuestro hermano Ernesto. Que Dios le bendiga a ellos, a los que nos escriben y a sus familias. Agradecemos profundamente sus mensajes. Entonces, a diferencia de las iglesias de los hombres, donde lo único que dirige a esa iglesia es la interpretación, en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que Cristo estableció, ahí lo que dirige a la iglesia es la revelación. La revelación, a diferencia de la interpretación, no tiene margen de error. La revelación es infinitamente superior a la interpretación. ¿Qué es la revelación? Oye bien, ¿qué es la revelación? Antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos a ir a una pausa y luego a una pausa musical y luego responderemos a esta pregunta. Te vaya. Enseguida una pausa musical. Luego continuaremos con su programa Una luz para el mundo. Una luz para el mundo. Nuestros interesantes. Prosperidad se respiran.
tantos rostros por doquier, muy felices puedo ver. Todo aquí transmite paz y alegría. Tantos retos veo vencer, tantas almas renacer, todo es por él. Todo es paz en la era del amor.
para el mundo ya está de regreso, con un mensaje de paz, amor y bendición espiritual. Ya estamos de regreso tratando un tema muy interesante, muy importante. Hablamos en esta mañana un tema que se titula revelación o interpretación. ¿Qué dirige a tu iglesia? Ese es el tema que estamos tratando. Y antes de irnos a la pausa, hacíamos una pregunta. ¿Qué es revelación? Para entender qué es la revelación, es importante comprender que revelación, en el significado superficial y cotidiano. Saludos al hermano Isaí Soto, que desde El Salvador nos saluda. También al hermano Felipe Herrera y su familia, que también nos saludan desde El Salvador. Dios los bendiga. ¿Qué es revelación? La palabra revelación, en el significado, voy a decir, superficial y cotidiano de la palabra, revelación es dar a conocer algo que no se conoce. De modo que si a mí viene alguien y me platica algo que no sabía, en ese momento puedo decir, X persona me reveló X cosa, y está bien aplicado a la palabra porque es el sentido cotidiano y superficial que se le da a esa palabra. Porque cuando alguien me comenta algo que yo no sabía, adquiero un conocimiento que antes no tuve, y eso es revelar. Dar a conocer algo que no se conoce. También en la iglesia, cuando el que preside habla algo de la escritura que yo no entendía antes, me está revelando, es decir, dando a conocer, porque adquiero un conocimiento nuevo. Porque revelar, en el sentido superficial y cotidiano, es dar a conocer algo. Pero repito, este es el sentido superficial y cotidiano de la palabra. Pero en el sentido profundo y bíblico de la palabra revelación, es decir, cuando nos referimos a la revelación divina, revelar es el acto en el que Dios habla cara a cara con su elegido. Y Dios habla con él, no por visión, no por sueño, pues ni un sueño ni una visión es una revelación, ya que estos también son interpretables. La revelación, en el sentido profundo de la palabra, es la plática directa y sin intermediarios que Dios sostiene con aquel a quien Él ha escogido para dirigir su pueblo. Otra vez, la revelación en el sentido profundo de esta palabra, en el sentido superficial, es dar a conocer algo
que no se conoce. Pero en el sentido profundo, en el sentido bíblico de la palabra revelación, es la plática directa y sin intermediarios que Dios sostiene. Oye bien, que Dios sostiene con aquel a quien Él ha escogido para dirigir su pueblo. Dice en Números 12, versículos 6 al 8. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Saludos a la hermana Emma Soruco, a la hermana Raquel Contreras, al hermano Luis Colque, que Dios los bendiga. Fíjate bien, estamos hablando de lo que es la revelación. En el sentido cotidiano es dar a conocer algo que no se conoce, pero en el sentido bíblico el mismo Dios nos lo dice. En el texto que acabamos de leer: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice luego: no así a mi siervo Moisés, a su elegido. Dice Dios: con Moisés no voy a hablar por figuras, no voy a hablar por cosas interpretativas. Con él cara a cara hablaré. Eso es la revelación. Esa plática directa, íntima, que Dios tiene con sus elegidos. Es lo que estamos viendo. Dios habla de muchas formas con los hombres. Así dice Job: de una o dos maneras habla Dios, dice, por sueños, en visión nocturna. Dios habla de muchas formas con los hombres para hacerles saber sus designios para con ellos, para que se arrepientan del camino en el que van. Para muchas cosas habla Dios, como dice el texto, a través de sueños, de visiones, mediante la predicación. Pero hablar con Dios directamente no es para todos, sino únicamente para aquellos a quienes Dios ha elegido para dirigir su pueblo, como lo era Moisés en su tiempo. Pues Moisés fue elegido por Dios para dirigir al pueblo, y Dios, por medio de la revelación, que repito, es el contacto constante y directo con Dios que tienen sus escogidos. Moisés, por medio de la revelación, dirigía al pueblo de Israel, y como la revelación proviene directamente de Dios, esta no tiene equivocación. Como la revelación proviene directamente de Dios, esta no tiene error. Así como en Israel Dios levantó a Moisés para dirigir al pueblo, y Dios, a través de la revelación que le daba a Moisés, dirigía al pueblo, en la iglesia que Cristo fundó, también a los apóstoles, estoy hablando en el tiempo de la gracia, también a los apóstoles, Cristo les revela el evangelio que en su iglesia se debe predicar.
Los apóstoles no van a seminarios ni a institutos bíblicos a aprender de otro hombre. Los apóstoles verdaderos, siempre su enseñanza ha provenido y proviene directamente de Cristo por medio de la revelación. Oye bien, los apóstoles, siempre los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos enviados de Dios, nunca han acudido a un seminario, nunca han acudido a un instituto bíblico a aprender. No, los verdaderos enviados de Dios tienen el maestro de maestros, que es Jesucristo. Pues es Cristo quien les revela. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Habla el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. No fue Pablo a un seminario a aprender de otro hombre. Dice él, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Dice, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que predicó Pablo no era tampoco en base a su interpretación. Leyó e interpretó las escrituras y así enseñaba a la iglesia. No, los hombres de Dios tienen algo superior, infinitamente superior a la interpretación. Y esto es la revelación. Por eso dice Pablo, yo no lo aprendí, mi evangelio, el que predico, dice, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando una iglesia, el que la dirige, no es un enviado de Dios, inmediatamente se manifiesta en su enseñanza. Porque al no tener revelación, se contradice con la enseñanza de Cristo. Pues al no ser el que la dirige, enviado de Dios, no posee la revelación. Y por consecuente, la dirección que da a su iglesia es por interpretación. Y la interpretación siempre, oye bien, la interpretación siempre estará sujeta al error y caerá en la contradicción por el simple motivo de que está limitada por nuestra percepción, por nuestra capacidad. No puede un verdadero enviado de Dios contradecirse con Pablo, o con Pedro, o con alguno de los apóstoles. Pues si X persona es un verdadero enviado de Dios, el que actuó en Pedro y en Pablo debe actuar en él. Es decir, el que le reveló a Pablo, a Pedro, debe revelarle a él. Gálatas 2:8, dice el apóstol Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
Como vemos, la enseñanza de los verdaderos enviados de Dios no se puede contradecir una con otra. No se puede contradecir Pablo con Pedro. No. Pues todos beben de la misma fuente. Y una fuente no puede dar agua dulce y salada. Es decir, Cristo, que es la fuente de donde beben los verdaderos enviados de Dios, Cristo no se puede contradecir a sí mismo. Saludos al hermano Walter Benítez, que desde la hermosa ciudad de Posadas nos escribe. Que Dios le bendiga. Fíjate bien, Cristo no se puede contradecir. De modo que cuando un verdadero hombre de Dios enseña, su enseñanza nunca será contraria a la de Cristo. Nunca será contraria a la de Pablo, a la de Pedro, por el simple motivo de que el que actuó en Pedro, actúa en él. De que el que levantó a Pablo, lo levantó a él. De que el que envió a Pablo, lo envió a él. Actúa el mismo ser, tanto en uno como en otro, porque los dos son auténticos enviados de Dios. De modo que las contradicciones en las iglesias suceden por la interpretación errada que hacen los falsos pastores, los falsos profetas. Pues un verdadero enviado de Dios nunca se contradice con otro en su enseñanza, ya que su enseñanza proviene del mismo maestro. Oye bien, proviene del mismo maestro. Es por esto, amigo Radio Escucha, en la iglesia de Cristo nunca encontrarás que su enseñanza se contradice con la Escritura. Pues la iglesia de Cristo es dirigida por medio de la revelación. Y la revelación no tiene contradicción ni error, pues proviene de Dios. En las iglesias de los hombres sí hay contradicción entre lo que enseñan y lo que dice la Escritura. Y la razón es que en esa iglesia solo hay interpretación y no hay revelación. Y la prueba de eso es el error. Fíjate bien, el error es la prueba de que en una iglesia, el error en la enseñanza, no el error personal. Eso es un error que cada quien dará cuentas con Dios. Pero el error en la enseñanza, el error en la doctrina, es la principal manifestación de que en una iglesia no hay revelación. Cuando la enseñanza de una iglesia se contradice con la Biblia, es una manifestación fidedigna de que en esa iglesia no hay revelación. Por el motivo de que la revelación de un verdadero enviado de Dios no se contradice con la revelación de otro. Amigo Radio Escucha, el ser humano se equivoca, pero Dios no. Así que si en la enseñanza de una iglesia hay error, hay mentira, es decir, está fuera de la Escritura, no es Dios el que está dirigiendo a esa persona que dirige esa congregación. No procede
de Dios la mentira o el engaño. Dios es verdadero y su doctrina también lo es. Saludos a la hermana Dilma Bolaños, desde El Salvador nos saluda, que Dios la bendiga. Oye bien, amigo Radio Escucha, el ser humano se equivoca, pero Dios no. Así que si en la enseñanza de una iglesia hay error, hay mentira, es decir, está fuera de la Escritura, no es Dios. Y lo digo sin temor a equivocarme. No es Dios el que está dirigiendo a esa persona que está al frente de esa congregación. Pues de Dios no procede la mentira o el engaño. Dios es verdad. Dios es luz. Su enseñanza, su doctrina, lo que Dios revela, siempre es de acuerdo a lo que Él es. No puede contradecir su esencia. Tiene que ser verdad. Amigo Radio Escucha y hermano que a través de Facebook nos escribes y nos sintonizas, estamos llegando al final de nuestro tema. El tiempo se nos ha ido, pero como siempre, antes de despedirme, hacer la invitación a que nos conozcan. Somos la Iglesia La Luz del Mundo. Aquí en la calle, en San Rafael, en la calle Alem 857 nos encontramos. En la isla, en el callejón Santa María número 180, en Mendoza capital, barrio Villa Paquita, localidad de Guaymallén, calle José Hernández 1857. Y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de esta hermosa República Argentina o en cualquier nación donde veas una casa de oración de la Iglesia de la Luz del Mundo, estás cordialmente invitado para que nos conozcas. Su hermano Uziel se despide deseando para todos, para toda la amable audiencia, tanto a través de nuestra página como a través de la 99.3, que Dios les bendiga y que la paz de Dios siga en nuestro corazón. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí finaliza Luz para el Mundo.